Bienvenidos nuevamente a este espacio provisto por el Ministerio Hispano de la Asociación del Sureste de California, en el cual se dará un repaso de la lección de Escuela Sabática al punto. No se olvide de suscribirse a nuestro canal, recomendarlo y darle un like. Compártelo, por favor. Les saludan nuevamente sus amigos y hermanos Guillermo Quirós y Enrique Báez. Pastor, estamos llegando al final de un trimestre. Así es, pastor, el tiempo ha pasado muy rápido, pero hemos sido grandemente bendecidos. Deseo agradecer ampliamente su participación y su apoyo en la presentación de la carta a los Efesios. Ha sido un placer para mí y gracias a Dios, pastor, a todos los hermanos y a usted que ha estado, verdad, dirigiendo este programa de manera magistral y que ha sido de bendición para toda la comunidad y la iglesia. 4 hombres salieron de la ciudad de Roma. El año es cerca del año 62. Y cada uno de estos 4 hombres se dirigen a cierto lugar en las provincias de Asia Menor. Cada uno lleva consigo una de las 4 composiciones más sublimes de la fe cristiana, conocidas como las epístolas de la prisión. Epafrodito era de Filipos, lleva la epístola a los filipenses. Epafras era de Colosas, lleva la epístola a los colosenses. Onésimo, un esclavo fugitivo de Colosas, lleva la epístola de Filemón, que era su amo. Y Tíquico era de Éfeso, lleva la carta a los Efesios. Pastor, nos hemos gozado durante este trimestre al conocer más profundamente el corazón y la vida espiritual y las luchas de nuestros hermanos en Éfeso. Hemos conocido el ambiente oscuro en el que vivían, muy parecido al cual nosotros vivimos, y los desafíos espirituales a los que enfrentaban. Hemos recibido las instrucciones y amonestaciones de Pablo. Y entonces, pastor, viene la pregunta. Después de 13 semanas de haber profundizado en el estudio de la epístola a los Efesios, la pregunta es, ¿ahora qué me toca hacer? Así es, pastor. Yo creo que como usted ha recordado muy bien, aún con el apóstol Pablo, el hecho de que él estaba preso, no hubo impedimento para que este mensaje de salvación nos alcanzara a nosotros. Y claro, nosotros vamos a encontrar que el apóstol se identifica ya sea como esclavo, como preso en el Señor. Precisamente en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 1, él usa la expresión yo pues preso en el Señor. Pero su espíritu es libre. Su vida en Cristo lo hace como lo que él era, un hombre libre. Y aunque pudiera estar atado por circunstancias, en Cristo tú y yo somos libres. En Cristo tú y yo somos más que vencedores. Yo no sé cuál es la circunstancia que tú estás viviendo hoy, pero cuando Pablo escribió esta epístola, él no tenía la libertad que posiblemente tú y yo disfrutamos hoy. De ahí que no tenemos excusa delante de Dios para ser sus instrumentos y llevar este evangelio de esperanza, de paz, de amor a tanta gente que nos rodea y que vaga sin Dios y sin esperanza. En el capítulo 1 hemos recibido de parte del apóstol Pablo todo lo que el cielo nos ha dado y nos da. Nos bendijo en Cristo. Tenemos la herencia de la salvación. Además, se dice claramente que hemos sido adoptados, hemos sido elegidos, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos. Y termina el apóstol diciendo, no lo olviden, han sido marcados con un sello. Amén. Y se nos ha dado el Espíritu Santo como pago inicial de nuestra herencia. Escogidos y redimidos en Cristo, pastor. Amén, amén. Y esa expresión, pastor, como usted la menciona en el versículo 4, es el texto donde Pablo nos recuerda, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Tú y yo hemos sido escogidos por ese Dios eterno. Y claro, esa expresión desde antes de la fundación del mundo, por supuesto, vincula tu elección basada
en el plan de la salvación que Dios diseñó. El Apocalipsis nos recuerda de manera similar al capítulo 13:8, que tú y yo fuimos rescatados por el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Tú has sido escogido, así como Dios escogió al Padre de la fe. Es el mismo lenguaje, pastor, como nosotros estudiamos. La misma palabra que se utiliza aquí, nos escogió, es la que el texto bíblico usa para hablar que Dios escogió a Abraham, como presenta Nehemías en el capítulo 9, versículo 7. Así Dios escogió a Aarón para llegar a ser el primer sumo sacerdote de la nación de Israel, como el salmista señala en el Salmo 105, versículo 26. Dios escogió a Moisés, Dios escogió a David, como presenta el Salmo 78, versículo 70. Tú y yo hemos sido escogidos por Dios para experimentar la salvación y la vida eterna. Dios escogió tu familia. Dios escogió tus hijos, Dios te escogió a ti para ser un instrumento en sus manos. De tal manera que así como Él pudo alcanzar y él ha podido bendecir a mucha gente a través de otros, Dios quiere también bendecir a muchos a través de ti, porque tú eres un especial tesoro para Jesús. Capítulo 2. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, pastor, el capítulo 2, versículos 5 y 6, que nos resucitó con Él. Amén. Y nos sentó en los lugares celestiales. Amén. Amén. Y también nos dice el capítulo 2 que nos preparó para las buenas obras. A través de las obras de Cristo, todos los gentiles tienen acceso en un solo espíritu al Padre, igual que Israel. Un recordatorio, el capítulo 2, pastor, del amor de Dios por nosotros. Sí estábamos muertos, pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Amén, amén. Pastor, ¿y qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada. Las personas, ¿verdad? Cuando pasan, ¿verdad? Cuando mueren, sus pensamientos son puestos en el olvido, como Eclesiastés 9, 5 y 6 nos presenta. No pueden hacer nada. Tú y yo no podíamos hacer nada por nuestra salvación. Pero gracias al amor que Dios manifestó, gracias a la decisión divina de salvarnos, de redimirnos del pecado, Él nos dio vida. En otras palabras, Él nos resucitó. Amén. Él nos dio a nosotros parte de ese poder. El mismo poder que operó en la resurrección de Cristo nos dio vida. Te dio vida a ti, me dio vida a mí. El hecho de que tú y yo seamos cristianos hoy no es un resultado de que tú escogiste por ti mismo. Él te resucitó. Él te hizo ver, Él te convenció de pecado, Él te hizo entender que sin Él no había esperanza y tú decidiste caminar en sus huellas. Así que todo eso, pastor, esa salvación tan grande que tenemos en Cristo, no es basado en obras. Correcto. Y eso es algo que Pablo resalta en el capítulo 2. No es basado en tu buena conducta, no es basado en tu récord intachable de que tú nunca has ido a la cárcel, gracias a Dios que ha sido así, si esa es tu experiencia. No está basado en tu educación, que es muy importante, nosotros promovemos la educación cristiana en la iglesia, pero está basado en la gracia. Como el apóstol presenta, por gracia sois salvos. Y esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Uno de los pasajes más poderosos en las Escrituras, ¿verdad?, que ha llevado a la conversión a millones de personas, incluyendo Martín Lutero, John Wesley, los reformadores. Así que, apreciado amigo, cuando tú entiendes que es a pesar de tus imperfecciones, que es a pesar de mis errores, que el amor de Dios nos alcanzó y nos ha dado su gracia para que podamos ser salvos, no tenemos nada más que decir, alabado sea el nombre de Dios. Gracias sean dadas a nuestro Amén. Señor Jesucristo, que por su gracia nos alcanzó. Capítulo 3 nos habla, pastor, del misterio. El misterio que estaba oculto, pero un misterio que estaba abierto desde el principio. Así es. Y ese misterio es la salvación de todos los hombres. Amén. Y en el capítulo 3 queda bien clarito, después de haberlo estudiado, el apóstol dice, le doy muchas gracias a Dios que me usó como instrumento para compartir este misterio. ¿Y cuál fue ese misterio, pastor?
Cristo es el misterio. Es precisamente la última frase en el capítulo 3, versículo 4. Entonces, apreciados amigos, todos nosotros hemos sido ahora partícipes de ese misterio que se ha revelado, el Evangelio, el contenido. Somos administradores de la gracia, como el apóstol presenta en este capítulo. En otras palabras, no importa tu trasfondo humilde, no importa las limitaciones que tú tienes cuando estás en Cristo. Tú has recibido el tesoro del universo que ha sido revelado a ti. Y ahora tú y yo tenemos el privilegio de ser copartícipes, proclamando este misterio al mundo, al resto de nuestros amigos, vecinos, que no han experimentado esa gracia que tú y yo hemos recibido de parte de Cristo, para que todos lleguen a ser coherederos de ese reino eterno que tenemos en Jesús. Amén. El capítulo 4 en adelante, el apóstol Pablo pasa de las asuntos doctrinales, la doctrina del Evangelio, a las implicaciones prácticas. No hay más diferencia entre los miembros de la iglesia. Somos uno en Cristo Jesús. Hay un solo cuerpo, estamos unidos. Y debemos, en este sentido, caminar ya no más en las tinieblas del pecado, sino renovarnos en el espíritu de la mente y caminar en amor y en luz. Los creyentes de Éfeso y nosotros los creyentes en Jesús hemos resucitado de los muertos y pastor, Cristo resplandece en nosotros. Amén. Por lo tanto, nuestro caminar debe estar de acuerdo con nuestro llamado. Amén. Y ese caminar, pastor, no es un caminar competitivo, no es un caminar individualista, no es un caminar que yo soy el que voy a llegar y no me importan los demás. No, es un caminar en unidad. Y esa unidad es el resultado del Espíritu. Amén. Como el apóstol presenta, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 3, procurando mantener, procurando resguardar, procurando hacer posible con nuestra vivencia la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios anhela que tú y yo vivamos en paz en nuestros hogares. Dios anhela que vivamos en paz en nuestras iglesias, en nuestras juntas, en nuestras reuniones. Pero eso es posible, pastor, cuando hacemos prácticos los 7 unos que el apóstol presenta en este capítulo. Y aunque podamos nosotros mencionar lo que no es el momento, ¿verdad?, para explicarlo cada uno de ellos, para el pastor, yo creo que cuando tenemos todos un Señor, y ese Señor, como hemos señalado anteriormente, desde el capítulo 1, versículos 2 y 3, es Cristo, nuestra esperanza, es nuestra paz, es el que hizo posible tu redención, mi redención. Si yo someto mi yo, si yo someto mis aspiraciones, si yo someto mi vida a Él, que es el único Señor, la unidad será una realidad en casa. La unidad será una realidad en la iglesia, donde quiera que estemos. La vida del cristiano vestido de toda la armadura de Dios queda bien clarito en el capítulo 5, donde se nos dice: ustedes ahora son hijos de la luz, hay que vivir como hijos de la luz y hay que vivir descubriendo cada día lo que le agrada al Señor. Y en el capítulo 5, pastor, se presentan los conceptos de relación. Esposos, esposas, hijos y padres, amos y esclavos. Una lección, ¿verdad? Un capítulo sumamente abarcante, pastor, porque toca todos los rincones y los estratos de la sociedad. Y claro, una de las palabras que nosotros explicamos, someteos, que no es parte del lenguaje de Occidente, ¿verdad? Nosotros las entendemos muy bien en el contexto de la Biblia, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro modelo por excelencia, nuestro modelo perfecto. Y qué interesante que antes de Pablo abordar que las esposas estén sujetas a sus esposos, él primero dice en el capítulo 5, versículo 21, que es muy importante, pastor, someteos los unos a los otros. Es decir, esposos tienen también que aprender a ceder delante de las esposas y someternos, estar. ¿Qué es lo que Pablo está hablando? ¿No? Yo quiero, aquí, pastor, yo sé que el tiempo es limitado, pero miren, este verbo que aparece en este capítulo, que Pablo lo va a utilizar para hablar de la actitud cristiana de cada mujer ante su esposo, ese verbo, apreciados amigos, es usado también en relación a nuestro Señor Jesucristo.
Cuando tú vas al Evangelio de Lucas, aunque no lea el texto, lo cito, lo menciono, Lucas 2, versículo 52, nos habla que luego que Jesús, como un niño de 12 años, tuvo esa experiencia que se separó de sus padres, que sus padres lo encontraron, ¿verdad? Después de varios días, el texto dice que él regresó con sus padres y estuvo sujeto a ellos. Y yo debo señalar, pastor, Jesús es presentado como nuestro modelo en todo. Correcto. Y claro, este estar sujeto o este deseo de estar sometidos el uno al otro es voluntario. Es una decisión que Dios pone en nosotros y que nos da la capacidad. Pero una esposa, pastor, no tiene problema en sujetarse a un esposo que cumpla lo que el texto dice. Correcto. Porque de un lado de la moneda está ese espíritu de sometimiento y luego del otro lado está el amor sacrificial. Como Pablo le dice a los esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. En otras palabras, así como Cristo se sometió a sus padres, así como Cristo tuvo poder para someter hasta el viento, cuando Él dice, calla y enmudece, Cristo es tu ejemplo de que tú y yo podemos someternos los unos a los otros, pero también Cristo el ejemplo de cómo debemos de amar, entregándolo todo por los demás, entregando todo nuestro ser por Dios, de tal forma que nuestro yo no sea el que predomine, sino el amor al prójimo. Y llegamos finalmente al capítulo 6 que estudiamos la semana pasada, la armadura de Dios. La vida de lucha de un cristiano tiene ayuda. Gracias a Dios, pastor, que tenemos ayuda. Amén. Un equipo de armadura completo está a nuestra disposición. Y Pablo va explicando y explicó cada uno de los atuendos de esos elementos para la guerra. Pastor, estamos en guerra. Amén. Pero como dijimos la semana pasada, todos esos elementos son y provienen de Dios. Y yo dije la semana pasada, si la armadura de Dios sería vestirnos cada día de Cristo Jesús. Amén. Y pastor, yo debo de señalar este antónimo, pastor, a propósito al final. No me vayan a confundir que aunque hemos afirmado que estamos en guerra, que ahora tú vayas a entender que debes de vivir en guerra con todo el mundo, hasta con los miembros de la iglesia, con los líderes. No es eso, apreciado amigo. La guerra es contra el enemigo, con sus huestes, contra los poderes de las tinieblas. Lo que nos ha de identificar a nosotros como familia cristiana, como hijos de Dios, es lo que el apóstol menciona, ¿verdad?, en esta armadura de Dios como Él presenta en el capítulo 6, versículo 15. Me encanta como Él dice allí, calzado los pies con el cielo para anunciar el evangelio de la paz. Dios espera que tú y yo proclamemos no solamente con nuestros labios, sino con nuestros hechos la paz que hemos recibido. Cristo nuestra paz, que ha derribado las paredes de separación entre gentiles y judíos, que ha hecho posible que amos y esclavos se amen en el Señor, que hace posible que esposo y esposa se amen y se respeten de forma mutua, que los hijos obedezcan a sus padres, que los que son empleados vivan y convivan con sus patronos. Oh, apreciado amigo, el evangelio que caracteriza en la epístola a los Efesios es la paz que proviene de Cristo. El apóstol de paso, pastor, inicia en su entrada con esa palabra gracia y paz. Y es interesante que al final, en la epístola, él va a retomar de nuevo paz y gracia. Al inverso, es un perfecto, como se conoce, inclusio. Los elementos que presenta al principio, los presenta al final. La paz proviene de Cristo. La paz proviene del sacrificio que logró por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y esa paz, Dios desea que no solo tú la vivas de manera personal, sino que tú la irradies con todos los que tú te relacionas. Deseo cerrar el repaso final de la lección de este trimestre. A nota personal quiero decir lo siguiente, pastor. Conocí más la vida de oración de Pablo. La epístola a los Efesios presenta un pastor preocupado por sus hermanos. Recordemos, estaba en la cárcel. No pide más que oren por mí para que yo pueda hablar y predicar la palabra. Amén. Lo que voy a guardar en mi corazón de haber estudiado la epístola a los Efesios,
cuán importante es la oración intercesora para que los demás por los cuales yo estoy orando conozcan la voluntad de Dios, reconozcan la soberanía de Dios, experimenten el poder de Dios y, por supuesto, orar los unos por los otros y nunca olvidar, hermano, ore usted por mí. Pastor, ore usted por mí. Amén. Y viceversa, pastor, ore usted por mí. Y todos debemos de cumplir este pedido de orar los unos por los otros, orar por todos los santos. Nuestras oraciones son escuchadas porque tenemos un Cristo que ascendió, se sentó e intercede por nosotros a la diestra del Padre. Amén. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto.